De hecho, no sé si me está funcionando bien, si no me sale la misma pantalla siempre. Bueno, Sí, se escucha bien. eh, ya, denme 2 segundos, algo pasó aquí. Bueno, eh, la próxima semana ya tenemos la clase o sea, la prueba en el fondo, entonces todo lo que entre va el de lo que, hasta lo que hablemos hoy día, ¿ya? De lo que hablemos hoy día. Ya. Digamos, y sí, por suerte, parece que ahora sí está funcionando. Ya, funciona, ¿cierto? Que alguien me diga que sí está funcionando, por favor. Sí, doctor, Ya, funciona. muchas gracias. Que algo le pasó a mi computador, estaba peleando todo este rato de no. Bueno, ya. Eh, entonces, nos fuimos. Vamos a hablar de tratamiento de la enfermedad del hueso navicular, ¿cierto? También conocido como podotrocleitis. Es una enfermedad que, como ustedes saben, es una enfermedad degenerativa, está dentro de lo que podría ser una eh, enfermedad en el fondo es una enfermedad degenerativa articular, ¿cierto? Con varios componentes, eh, tanto de cartílago, de hueso subcondral, cápsulas, etcétera, ¿ya? Más o menos ustedes ya se acuerdan de la patogenia, qué es lo que pasa, ¿ya? Pero principalmente es una alteración en toda la zona de la articulación interdigital, ¿cierto? Distal, ¿cierto? Interfalángica distal, en el cual, ¿cierto? Hay un desgaste importante por estrés de toda esta zona, incluyendo principalmente, hoy, por razones obvias, ¿cierto? El hueso navicular, su porción, todas sus porciones, su porción articular, proximal, distal, ¿cierto? Y también componentes que van asociados a esta zona. El tratamiento, ¿cierto? Puede ser un tratamiento local mediante infiltraciones. Muchas veces infiltramos así la aguja del navicular, ¿cierto? Con corticoides, modeladores de inflamación, ¿cierto? Esta infiltración la hacemos con guía radiológica muchas veces a través de la fosa de Chenot. Pero muchas veces también lo que se realiza son tratamientos sistémicos en base a isoxsuprine, que son vasodilatadores periféricos, ¿ya? En lo que ayuda mucho el isoxsuprine a que llegue sangre, ¿cierto? A esa zona y haga hay una buena nutrición de esa zona. Y lo que se utiliza más, de hecho, con muy buen efecto, ¿cierto? Son los famosos bifosfonatos. Hay bifosfonato de primera, segunda y tercera generación, ¿ya? El más conocido inicialmente fue el Tilgren, y posteriormente eh, ya han existido otros como el Soledrón, ¿cierto? El ácido soledrónico, el osfos también, etcétera. ¿Ya? Y antiinflamatorios no esteroidales, cuando está en la fase más bien aguda de la enfermedad, ¿cierto? Cuando vienen estos cuadros agudos de dolor, ayuda bastante poder administrar antiinflamatorios no esteroidales, le ayuda bastante al cabello.
¿Qué son los bifosfonatos? Son medicamentos antirreabsorsivos gracias a su capacidad de alterar las funciones osteoclásticas, ¿cierto? De los osteoclastos en el fondo, en los que llegan también a inducir apoptosis. En el fondo los bifosfonatos lo que hacen es que ayudan a limitar un poco la remodelación ósea, ¿ya? La, la ¿cómo podríamos decirlo? La fijan de cierta manera. Es decir, usted acuérdese que para que haya una remodelación ósea tienen que actuar varias etapas, ¿ya? Acuérdense de lo que era la cicatrización ósea. Eh, entonces siempre están los osteoclastos, ¿cierto?, que destruyen hueso para que después lleguen los osteoblastos que lo van reparando, ¿cierto? Así funcionan todos los tejidos. Hay una parte que va destruyendo y otro que va reparando, y así el tejido siempre se mantiene, ¿cierto?, vital. Pero en este caso lo que hace el bifosfonato es que bloquea, ¿cierto?, la acción de los osteoclastos, ¿ya? El bifosfonato suprime la actividad osteoclástica y la liberación de citoquinas proinflamatorias, metaloproteínas, factor de necrosis tumoral, histamina, serotonina, bradykinin, etc. O sea, hace toda la función, ¿cierto?, que uno está esperando para una enfermedad como la enfermedad del hueso navicular, ¿ya? En general, o sea, aquí pongo que dos bifosfonatos, pero en general, ¿cierto? Hay uno más o un par más, pero en general lo que tenemos en Chile, ¿cierto?, son dos bifosfonatos los utilizados actualmente. Uno es el tiludronato y el otro es el soledronato, o ácido tiludrónico y ácido soledrónico, ¿ya? Y estas se administran en forma endovenosa, también puede ser por perfusiones regionales, ¿ya? El Tilgren, como decíamos, ¿cierto?, el ácido tiludrónico es el que ustedes están viendo ahí, el más conocido, el primero que existió. En general, ¿cierto?, son bifosfonatos de primera generación. Estos fueron desarrollados en Europa. Ahora hay bifosfonatos ya de tercera generación, estos son de primera generación. Si bien se ocupan, ¿cierto?, tienen mucho mejor efecto eh, otros más modernos, como el ácido tiludrónico, ¿cierto?, que ayudan en el tratamiento de cojeras asociadas con procesos osteolíticos observados en el paladar óseo, por ejemplo, en los caballos corraleros anda bastante bien, y en el síndrome navicular de menos de 6 meses. ¿Por qué es importante poner esto del síndrome navicular menos de 6 meses? Porque si la patología tiene una data un poco más larga, si hablamos un año y medio o algo así, generalmente los daños que hay, yo no logro, si bien en la administración de ácido tiludrónico, de cualquier bifosfonato en general, va a ayudar, no voy a poder bloquear, ¿cierto?, el curso de la enfermedad como lo estoy haciendo si lo agarro mucho más temprano. Nosotros con el uso del ácido tiludrónico podemos prolongar muchísimo la vida útil de un animal, ¿cierto?, si es que lo colocamos desde el comienzo de la enfermedad, ¿ya? Bueno, el ácido soledrónico, ¿cierto?, y los fos, como les decía, son los más modernos, los más actuales. Pero igual se sigue utilizando, ¿cierto?, el Tiltren, que inhibe la reabsorción del hueso, disminuye el dolor, ayuda a la remodelación del hueso donde hubo reabsorción. Otro también, como yo les nombraba, ¿cierto?, del ácido soledrónico, famoso soledrón, administrado también endovenoso. Ojo que la administración de estos productos, como hablábamos en perfusión regional, anda bastante bien, pero a veces hay algunos problemas, sobre todo en algunos caballos, ¿cierto? Se describen cuadros de coronitis, en el fondo se inflama toda la zona de la corona del dedo del caballo, y eso puede ser complejo. Por eso yo hace cierto rato que ya no hago perfusiones, sino que cuando lo uso, lo utilizo endovenoso nomás. Tiene una llegada un poquito más lenta, y a veces hay que hacer tratamientos un poquitito más largos, pero me evito el problema de las colonitis, que son bastante complejas a veces. Bueno, el ácido soledrónico se utiliza como terapia de apoyo, un coayudante, ¿cierto? Sí, coayudante, en los tratamientos específicos de patologías osteoarticulares asociados a procesos de disfunción del metabolismo óseo, como por ejemplo artrosis y artritis en general, esparabanóseo, síndrome navicular, exostosis, artrosis, fracturas por estrés, sesamoiditis, etc. OCD, epicicitis. Ahora hay una cosa que es importante, ¿ya?
Aquí yo coloco en varias patologías en que lo usan. Hay muchas patologías sí en que yo no lo uso porque está contraindicado en teoría. No está indicado administrar ningún bifosfonato en animales que están en crecimiento, es decir, en todos los caballos menores de 3 años. Y hay muchas de estas lesiones que estamos viendo ahí, por ejemplo, fracturas por estrés o sesamoiditis que ocurren en caballos menores de 3 años. ¿Ya? Si el caballo ya terminó su etapa de crecimiento, no hay ningún problema en poder ocupar un bifosfonato. Pero si es antes, no. Podemos incluso agravar la situación. Han habido casos, ¿cierto?, de colegas que han tratado caballos jóvenes y después los caballos se fracturan de mirarlo. Porque obviamente son huesos más jóvenes que están en remodelación constante y, claro, al alterar esa remodelación con pequeñas lesiones puede provocar complicaciones más severas. Otro muy común, ¿cierto?, de los FOS, que este está diseñado específicamente para equinos, ¿ya? Es muy bueno, muy bueno, fosfos. Los bifosfonatos se diseñaron para tratar ciertos algunos trastornos que ocurrían por la osteoporosis en las personas. Y de ahí lo adoptó la medicina veterinaria, principalmente los equinos, digamos que fue lo primero donde se adoptaron los bifosfonatos. Y después, con el tiempo, ya cuando hay bifosfonato ya de tercera generación, es que se desarrolló este, que es específico para caballos, y anda bastante bien. Claro, sí que es mucho más caro que todo, digamos. Siempre las cosas son más caras. Los bifosfonatos en general para el uso en tratamiento osteoartrítico en caballos, ¿cierto? Tienen buena aceptación, sobre todo del lado europeo, del lado estadounidense no mucho. Los gringos no les gusta mucho este tipo de terapia y este fármaco. Ahora yo creo que es porque se descubrió en Europa y por eso, si hubiese descubierto en Estados Unidos, estarían como locos ocupando esto. Bien, vamos a hablar, según programa, de algunas otras cosas. Aquí tenemos que hablar un poquito de fractura expuesta. En general, la fractura expuesta en el caballo no hay mucho que hacer, a no ser que sean fracturas de la cara, fracturas de paletas ilíacas, algo así. Pero fracturas de miembro o algo así, no hay mucho que hacer en una fractura expuesta, ¿ya? Pero, como lo vemos ahí, ciertas fracturas expuestas de la zona de la cara, de la mandíbula, qué sé yo, hay muchas cosas que se puede hacer, siempre eso se soluciona con resolución quirúrgica, pero obviamente hay todo un apoyo farmacológico principalmente destinado a impedir la mayor contaminación e infección y sin duda el manejo del dolor, ¿cierto? Sistémico, administramos antibióticos en base a penicilina y quinolona. Las quinolonas tienen buena llegada a hueso, ¿ya? Y las penicilinas para todo lo que es el tejido anatómico circundante. O también podemos hacer combinación de cefalosporina con algún aminoglicósido como gentamicina, ¿ya? Dentro de los antiinflamatorios y analgésicos que ocupamos, generalmente ocupamos antiinflamatorios no esteroidales como fluoximilumine de primera opción. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad antiálgica bastante importante, ¿cierto? Analgésica bastante importante. Y, bueno, también puede ser ketoprofeno y fenilbutazona. En cuanto a caballos que son sometidos a osteosíntesis, ¿cierto? Ahí vemos el tratamiento obvio que se le hace. Hay todo un tratamiento quirúrgico que está detrás, pero todo tiene que ir apoyado con tratamiento sistémico, muchas veces local también, ¿ya? Eh, Ahora sí vamos a entrar en materia de algo más importante. Hay muchas cosas que yo las tengo que nombrar porque están en el programa, pero que no tienen mucho objetivo que en acá, digo. Bueno, ahora sí vamos a hablar de algo muy interesante que es la laminitis, ¿cierto? Sabemos que la laminitis es una enfermedad sistémica que tiene distintas teorías, por tanto, los tratamientos que podemos establecer son bastante variados. Así que vamos a hablar un poco de un resumen de muchas cosas de lo que se hace, o un tratamiento base o tipo, o el desde, ¿ya? Para que les quede claro eso. Hay que entender que la laminitis aguda siempre es una emergencia y sabemos cuándo comienza, pero nunca sabemos cómo va a terminar. Es así de sencillo. Siempre todas las laminitis tienen un pronóstico reservado. Todas. El tratamiento de la laminitis está destinado, o el objetivo, ¿cierto?, son los siguientes puntos.
control del dolor e inflamación, evacuación intestinal, terapia de presión sanguínea, vasodilatadora y antitrombótica, eliminación de toxinas, prevenir la rotación de la tercera falange, principalmente, ¿cierto? Ahora, en cuanto al control del dolor e inflamación, hacemos utilización de antiinflamatorios no esteroidales, principalmente fenilbutazona, y está asociada a veces en las etapas iniciales también algún otro antiinflamatorio no esteroidal, ¿ya? Usamos una buena batería de antiinflamatorios. Generalmente lo que se hace es combinar fenilbutazona con meglumina y fluniximio, ¿ya? Entonces, ocupa fenilbutazona cada 12 horas y meglumina de fluniximio una vez al día o 2 veces al día incluso, ¿ya? También podemos utilizar ketoprofeno o aspirina, ácido acetílico salicílico. Ahora bien, en cuanto al manejo, ¿cierto?, de los antiinflamatorios durante una laminitis, hay que entender que la fenilbutazona y la meglumina y fluniximio inhiben la agregación plaquetaria durante periodos más cortos, ¿cierto?, pero mucho más estable. El segundo agente es superior al primero, hablamos de la meglumina y fluniximio, también conocido como flunixino, finadina, qué sé yo, un nombre comercial, meflosil. El segundo agente entonces es superior al primero, y a la aspirina en la supresión de los efectos cardiovasculares provocados por la endotoxemia y mediados por las prostaglandinas. Acuérdense que fluniximio ilumine tiene cierto potencial antiendotóxico. En consecuencia, podría ser preferible administrar megluminato de flunixin o fluniximio ilumine o meglumina flunixin, están todos los nombres, ¿cierto?, junto con aspirina en el inicio de la infosura. De hecho, muchas veces hemos utilizado aspirina. El problema ahí, vamos a ver, ¿cierto?, que lo complejo es la administración, ¿ya?, porque tiene una vida media muy corta. Es lo que ya sale acá, ¿cierto? Uno de los grandes inconvenientes en el uso de aspirina en el caballo es su vida media corta, lo que obliga a ser administrado en forma frecuente, haciendo al animal más vulnerable a los efectos colaterales de los antiinflamatorios en general. Nosotros, cuando utilizamos aspirina, en el fondo, muchas veces compramos aspirina en polvo. El ácido acetil salicílico se utiliza también para producción animal, para otras cosas. Entonces, a veces uno lo puede encontrar en presentación de polvo, como sale ahí, en medio gramo, 1 kilo. Pero si no tienen esa posibilidad, pueden utilizar aspirina de uso humano. Claro que van a dejar sin aspirina todo el barrio porque hay que comprar muchas cajas. Para serles franco, yo por lo menos hace rato ya que no uso aspirina. Ya no, porque si bien el efecto es bueno, es complejo la administración. Hay que acordarse también que los corticoides están contraindicados por potenciar los efectos de las catecolaminas. Por eso es que no utilicen corticoides. Ahora bien, por ahí hay unos estudios nuevos, ¿cierto?, que establecen que a lo mejor sí se podrían usar. Porque esto de no usar corticoides en la laminitis se estableció hace mucho rato atrás, ya con algunas investigaciones que se hicieron. Y estoy hablando de investigaciones del año 88, 90. Y ahí se estableció que era así, ¿no? Pero ahora se ha vuelto a estudiar esto y se establece que efectivamente a lo mejor sí podrían ser administrados ciertos tipos de corticoides, pero eso está como en stand-by todavía, ¿ya? Pero nunca utilicen corticoides en una laminitis, nunca. Los efectos colaterales documentados incluyen empeoramiento de la vasoconstricción provocada por la catecolamina, por tanto se agrava el problema de la laminitis, bloqueo de la reacción antígeno-anticuerpos, ozonización de quimiotaxis, retraso en la cicatrización de las heridas, daño tisular de la laminitis, lo cual complica mucho más, ¿cierto?, el cuadro. Los corticoides aumentan la gravedad de la infosura, prolongan su curso y aún pueden inducir su iniciación. Acuérdense de que tratamientos prolongados y altas dosis de corticoides puede ocasionar, ¿cierto?, de que ocurra una laminitis. La evacuación del contenido intestinal generalmente lo hacemos en base a sondaje nasoesofágico, nasogástrico, en el cual administramos vaselina líquida de 3 a 5 litros, dependiendo del tamaño del caballo, ¿cierto? Pero también, ojo, no solo vaselina, también utilizamos agua tibia. Entonces muchas veces son 3 litros de vaselina y unos 3 litros de agua tibia, ¿ya? Luego de eso también administramos bicarbonato de sodio para hacer un tamponamiento de la acidez que ocurre en el intestino muchas veces, que puede ser una de las causas, ¿cierto?, de que esté ocurriendo la laminitis también. Tenemos que provocar una disminución y control de la presión sanguínea,
Acuérdense que la laminitis, la presión sanguínea hay que tratar de mantenerla lo más baja posible. Si aumentamos la presión sanguínea, ¿cierto? Vamos a provocar mayor dolor, mayor éxtasis sanguíneo, complejo, ¿cierto? Acuérdense que ocurría un círculo vicioso en esa parte. Entonces administramos furosemida, ya sabemos, ya hemos hablado que la furosemida nos puede ayudar muchísimo en bajar, ¿cierto? La presión sanguínea en un caballo. También algunos fármacos, como por ejemplo la ciprofloxacina, en dosis subterapéutica, incluso la mitad de la dosis, como está puesta ahí, ¿cierto? En 0,06 miligramos kilo, endovenoso cada 8 horas, se establece que puede haber una buena baja de la presión sanguínea. Otros fármacos también te ayudan, ¿cierto? La silacina, etc. O también pueden utilizar ciertos parches de nitroglicerina. El problema de los parches de nitroglicerina, que a veces son medio escasos, a veces los descontinúan, después vuelven, son de uso humano para las personas hipertensas. Para un caballo tipo, ¿cierto?, de 400 kilos, ocupamos 6 parches y se cambian cada 72 horas. Tienen un muy buen efecto, muy buen efecto. Pero claro, a veces es complicado poder conseguirlo. Para la vasodilatación administramos sucupline, ¿cierto?, en 0,8 miligramos kilo cada 12 horas. Incluso inicialmente, los primeros días puede ser cada 8 horas, no hay problema alguno. Y después, claro, continuamos cada 12 horas en forma oral. Acuérdense que estos eran comprimidos, ¿cierto?, que se disuelven y después son administrados. Ahora bien, la isoxuplina ha sido utilizada en forma empírica como parte del tratamiento de la enfermedad navicular. ¿Por qué digo empírica? Porque hay varios estudios, ¿cierto?, sobre isoxuplina. Hay unos autores que dicen que la isoxuplina cumple todo lo que dice y hay otros autores que dicen que la isoxuplina no sirve para nada porque de hecho tiene muy baja absorción en el caballo. Ahora uno lo ve en la práctica y efectivamente la isoxuplina anda muy bien, ¿ya? Así que administrenlo sin culpa. La práctica diaria al final muchas veces nos va a ayudar más que la teoría, ¿ya? O sea, con esto no quiero decir que no hay que estudiar ni mucho, eso es contrario. Hay que estar al día, pero si a usted le ha ido funcionando, ocúpenlo. A mí me ha funcionado, por eso se lo recomiendo que lo use. También utilizamos agentes radiológicos, ¿cierto? Los agentes radiológicos son aquellos que tienen la habilidad para deformar el eritrocito, también tienen cierta acción sobre la presión sanguínea. Queremos que esos tejidos estén altamente irrigados, ¿cierto?, en una laminitis. Por tanto, un agente radiológico nos va a ayudar muchísimo, ¿cierto?, en que existe un buen riego sanguíneo. Ahora bien, el que utilizamos y que tenemos más a mano es la pentoxifilina, de hecho es de uso humano, pero nosotros la administramos en caballos, ¿cierto? Ella va a aumentar la deformabilidad del glóbulo rojo, disminuye la agregación plaquetaria, va a provocar vasodilatación, quimiotaxis negativa para macrófagos. La dosis, ¿cierto?, es la que sale ahí, pero en dosis práctica o el volumen, en el fondo, es que tú tienes que administrar para un caballo de 400 kilos, son 6 a 7 comprimidos, ¿cierto?, cada 12 horas. También necesitamos realizar ciertas terapias antitrombóticas, es decir, para disminuir la ocurrencia de trombo en esta enfermedad, ¿cierto?, que es una de las complicaciones bastante severas. Entonces, para eso utilizamos heparina. Así de sencillo, ¿cierto? Antiguamente no ocupábamos mucho, yo digo antiguamente, hace 20 años atrás, se ocupaba heparina en el caballo, pero con mucho cuidado y qué sé yo. Pero se ha visto que en el caballo es bien seguro administrar heparina. Muy seguro, ¿ya? Se utilizan dosis muy bajas en el fondo para disminuir el riesgo de reacciones adversas. Incluso tú puedes tener dosis un poquitito más altas y tampoco vas a tener mayor complicación, ¿ya? Ahora, sin embargo, aún no se han establecido las dosis eficaces en casos clínicos espontáneos. ¿A qué se refiere eso? Que la dosificación de la heparina, en el fondo, puede variar mucho dependiendo de cada caso, etc. Pero se utilizan dosificaciones más o menos tipos, ¿ya? Ahora, hay dos formas de administrar la heparina. Una forma es subcutánea y la otra forma es endovenosa. Generalmente ya por hace harto rato, al menos yo y varios colegas la administramos endovenosa, en goteo, etc.
porque la manera subcutánea, que en el fondo es lo más indicado en el caballo, puede provocar alteraciones en el sitio de la inyección, ¿cierto? A veces con formación de hematomas, abscesos, irritación local. Bueno, los posibles efectos colaterales, yo, como les decía, ¿cierto? Incluyen inflamación en el sitio de inyección subcutánea, reducción de la masa y recuento eritrocitario, eso es en tratamientos prolongados, ¿cierto? Trombocitopenia, aumento de la producción de bilirrubina, tendencia a la trombosis y luego interrumpir la administración de heparina, hemorragia y muerte. A ver, cuando nosotros retiramos el tratamiento de heparina hay que hacerlo en forma gradual, ¿cierto? Tanto en el ritmo horario como en la dosis, ¿ya? Generalmente para retirar la heparina en un caballo tenemos que ajustarlo para que sea retirado al menos en un par de días, no de un día para otro. Ahí pongo hemorragia y muerte, porque puede ocurrir. A mí nunca me ha pasado, la literatura lo describe, pero puede ocurrir. Yo le tendría más respeto si estoy tratando un animal joven, que sé yo, de 6 meses, 5 meses. Pero un caballo adulto para provocar hemorragia y muerte, como lo describe la literatura también, es difícil, pero puede ocurrir. Nadie dice que no puede ocurrir. Ay, mi perro me está molestando. Para la eliminación de toxinas, ¿cierto? Podemos utilizar fluidoterapia constante con dimetilsulfoxio, siletramina, uronol. Ahora, generalmente lo que más utilizamos, ¿cierto?, es dimetilsulfoxio. Dimetilsulfoxio, ¿cierto? Previene, ¿cierto?, los beneficios. La administración de domoso o dimetilsulfoxio es la prevención de la oxidación tisular por la captación de superóxidos radicales. Acuérdense que el dimetilsulfoxio es una molécula que capta radicales como loca. Tiene una acción antiinflamatoria importante y también tiene cierto efecto de diuresis. Por tanto, es muy buen agente antiendotóxico el dimetilsulfoxio. Como todo fármaco, también hay muchos detractores que dicen que no funcionaría mucho, que sería más contraproducente incluso. Yo en la práctica diaria veo que anda bastante bien. Acuérdense que en la laminitis hay una fase histaminodependiente, ¿ya? Por eso es que necesitamos administrar algún antihistamínico. El que tenemos más a mano, ¿cierto?, es la clorfenamina, dosis de 0,4-0,5 miligramos kilo, intramuscular o intravenoso. En realidad los antihistamínicos, como la clorfenamina, pueden ser administrados de varias vías, ¿ya? No hay problema de administrarlo endovenoso o de administrarlo intramuscular. Ahora, en estos casos yo prefiero administrarlo intramuscular, puesto que le alarga un poquitito más la vía media al fármaco. Si él la entrega un poquitito más lenta, pero le alarga un poco la vía media para no estar pinchando el caballo cada rato. Antibióticos, ¿por qué está con el signo de interrogación? Cuando hablamos de antibióticos, podemos utilizar antibióticos ya sea vía oral, digestiva. Hablamos de algunas sulfas que podemos administrar para controlar cierta flora, pero también está, ¿cierto?, según las investigaciones de Polit, etcétera, la necesidad de administrar antibióticos, ¿cierto?, para poder inhibir ciertas proliferaciones celulares, o sea, bacterianas que pueden estar generando incluso factores gatillantes, ¿cierto?, que podrían estar desarrollando la laminitis. En general, por lo menos yo no administro antibióticos a un caballo con laminitis a no ser que presente fiebre o algo así, ¿ya? Fiebre alta. Si no, yo no lo administro. Ahora, hay muchos colegas que administran antibióticos, ¿cierto? Penicilina principalmente, que se parece mucho a la virginiamicina, que fue el antibiótico que se descubrió que es bastante activo, ¿cierto?, sobre algunas bacterias. Pero yo, por lo menos yo, no, el antibiótico lo dejo solamente si tenemos un caballo con fiebre. Si no, no lo utilizo. Ahí tenemos un pony. No, mentira. Qué grande caballo. Qué lindo. Me gusta el caballo. Bueno, vamos a hablar de síndrome cólico, ¿cierto? El síndrome cólico, ¿cierto? Para establecer un tratamiento farmacológico cuesta un poco, ¿cierto? Porque hay que establecer la causa y eso en un cólico a veces es lo más complejo, ¿cierto? Y también depende mucho de si que llegaste a este diagnóstico y la condición del paciente.
Pero vamos a ver, ¿cierto?, lo básico que hay que realizar en un caballo con cólico. ¿Ya? La terapia está destinada al manejo del dolor, hidratación, regulación de la motilidad intestinal, eliminación de toxinas. Una de las mayores complicaciones en un cuadro cólico, ¿cierto?, es que después del cólico el caballo curse con un cuadro de laminitis, hepatopatías concomitantes. Nunca olvidarse de que el hígado está conectado, ¿cierto?, en cierta medida al aparato digestivo, entonces también se daña. Prevenir shock y prevenir infección. Cuando hablo de prevenir infección me refiero a infecciones intestinales más que peritonitis. Sabemos que la peritonitis está teniendo mucho que hacer. Para el manejo del dolor, ¿cierto? Tenemos muchas drogas, pero la de primera elección generalmente es fluoximia y glumina. Eso es aquí en la quebrada del ají. Después podemos irla asociando a otros fármacos, ¿cierto? Como butorfanol, que es un poquito más caro, pero anda bastante bien. Dipirona, lidocaína, ¿cierto? La lidocaína tiene un potencial importante, ¿cierto? A nivel de analgesia visceral, que ayuda bastante. Y eso a la larga también, como vamos a ver, también al disminuir el dolor visceral va a estimular la motilidad también. Clorexinato de lisina, que es el famoso Nefercil de uso humano, también anda bien el caballo para dolores viscerales. Y tengo anotado al final la buscapina, porque si bien la buscapina es un espasmolítico, tienes que estar muy seguro, muy seguro, ¿cierto?, de que el dolor es provocado por un espasmo sin un componente de impactación. Porque si tú tienes una impactación intestinal y administras buscapina, estás agravando el cuadro y puedes llegar, ¿cierto?, incluso hasta a reventar el caballo. Por eso la buscapina rara vez lo usamos, por lo menos yo o mucha gente. ¿Ya? Y estar muy seguro de que es solamente un cuadro por un espasmo. Y es difícil saber eso. El fluoximio glumine, ¿cierto?, va a provocar alivio de dolores viscerales, tiene una acción antiespasmódica, un efecto máximo a las 2 horas, por eso es que se describe que si yo administro finaine, ¿cierto?, y después de 3 a 4 horas el dolor vuelve, es porque la noxa intestinal o el accidente intestinal sigue ahí y no se ha resuelto. Y es ahí donde los caballos tienen que ser referidos a un centro de referencia, ya sea para un tratamiento más intensivo o para cirugía. Y eso tiene relación con esto, ¿cierto?, que a las 2 horas es el máximo del efecto y que se debiera mantener. Y tiene también capacidad antiendotóxica, ¿cierto? El fluoximio glumine, la dosis de 1.1 miligramos kilo y la capacidad antiendotóxica se describe al 0,4 miligramos kilo. Pero ya hay estudios hace un par de años ya que la dosis terapéutica, es decir, la de 1.1 miligramos kilo, ya tiene cierta actividad endotóxica bastante importante. ¿Ya? El butorfanol, ¿cierto? Tiene un potente analgésico visceral, tiene un efecto máximo a los 20 minutos. Ustedes van a ver cuando tienen caballos en el fondo que tienen mucho dolor por cólico y que los tienen que trasladar, administren butorfanol, si bien es caro, pero van a ver que la analgesia del caballo va a quedar como que no le dolerá nada, digamos, le va a permitir un buen manejo del caballo, tanto para hacer sondajes, palpaciones y todo eso. Ojo que no hay que ser, que ojalá no se dé en caballos que tengan daño renal ni yeguas preñadas. Lo ideal. Metamizol sódico, la famosa dipirona, también la podemos utilizar y anda bien, digamos. Ahora, depende del componente que esté provocando el cólico. A veces no funciona mucho, pero muchas veces sí, tiene un buen efecto. No tan potente como las otras drogas que nombramos, pero sí anda bien. La lidocaína, ¿cierto?, cuando es administrada en una infusión continua, ¿cierto?, endovenosa, en forma sistémica, se administra un bolo de 1 a 2 miligramos kilo y se sigue en infusión a velocidad de 50 miligramos kilo minuto durante 24 a 72 horas. ¿Ya? Y eso va a provocar una muy buena analgesia visceral. Y esa analgesia visceral a la larga va a provocar, ¿cierto?, un aumento de la motilidad también. Bueno, también puede ocupar carprofeno, el famoso Rimail. El problema del Rimail es el costo. Las dosis que ocupamos en calle son bastante altas y este es un fármaco que no es tan barato. Entonces, si vamos a ocupar alguna analgesia a ese valor, es preferible a lo mejor administrar butorfanol. Algunos alfa-2 agonistas, como la silacina, etomidina, romifidina, también tienen un muy buen componente de analgesia visceral, puesto que relajan o disminuyen un poco, ¿cierto?, la fibra intestinal, ya la fibraliza. Lo que sí, a veces es un poco contraproducente cuando tenemos cuadros que son
que tienen un componente principalmente en aletargamiento, ¿cierto? La motilidad intestinal. Si yo administro estos fármacos para provocar analgesia, voy a provocar analgesia, pero también a la larga puede estar agravando un poquito el cuadro, entonces hay que ser cuidadoso al momento de poder administrarlo. ¿Ya? Para el manejo del dolor, ¿cierto? Hay que ir evaluando el efecto y evaluar estos cuadros refractarios que yo le decía. Si yo administro analgesia y el dolor vuelve, claro, evidente que algún trastorno ya más complejo puede estar ocurriendo. Todo caballo que tiene cólico siempre va a estar deshidratado. Acuérdense de eso. Por tanto, todo caballo con cólico hay que administrar suero. La terapia de hidratación se debe realizar siempre en volúmenes adecuados, es decir, para hidratar un caballo no saco nada con estarlo hidratando con, qué sé yo, 2 litros, tengo que administrar mínimo unos 10 litros, debe salir. Y con una vía de acceso importante, para eso ya sabemos ya que lo ideal es la vena yugular, y si no tenemos acceso a la vena yugular, que sea la torácica externa, pero la yugular es la más utilizamos, ¿cierto? Puede ser flujo constante de suero, ¿cierto? Puede ser, como veíamos acá, ¿cierto? Con una bomba de infusión o con flujo constante, pero para eso necesitamos un espacio adecuado, muchas veces hospitalización, control periódico, insumos adecuados, ¿cierto? Para poder ser administrado. Deben ser volúmenes importantes, acuérdense. Hay que corregir la deshidratación e hipotensión, para eso hacemos la terapia de fluido, ¿cierto? Una de las cosas que son complejas en los cuadros cólicos es cuando el caballo empieza a tener compromiso